La viuda estaba de rodillas frente al altar, el estómago vacío y los hijos temblando de frío, cuando el padre Eusebio dijo algo que heló su sangre. Dicen que en aquel pueblo de Durango, una mujer pobre descubrió un secreto enterrado bajo la misma iglesia donde pedía limosna. Un secreto que su difunto marido había escondido y que costaría vidas. ¿Y tú? ¿Crees que los muertos pueden proteger a los vivos? Cuéntame desde qué ciudad me lees y empezamos la historia. El amanecer en San Miguel de las Sierras no tenía compasión. El viento bajaba helado desde los picos, arrastrando polvo blanco que mordía la piel. Casilda llevaba puestos los mismos trapos de 2 inviernos atrás. Las costuras abiertas, el olor a humedad impregnado en la tela. Detrás de ella caminaban 3 sombras pequeñas. Mateo, de 14 años, que intentaba cubrir con su cuerpo al pequeño Tomás, de 5, y Luz, la mayor, con una mirada que ya no era de niña. Llevaban 2 días sin probar más que tortilla dura y sal. Esa mañana bajaban de la colina rumbo a la iglesia. No por fe, sino por desesperación. Casilda sentía un peso en el pecho, como si cada paso la hundiera un poco más en la tierra. Su difunto marido, Rubén, había muerto hacía 6 meses en un derrumbe en la mina de El Rosario. Desde entonces, los rumores la habían dejado sin paz. Decían que Rubén había robado de la hacienda de doña Adriana, la patrona del pueblo, antes de morir. Que había escondido algo valioso. Que por eso ella ahora dormía con maldición. Cuando cruzó las puertas de la iglesia, el eco de sus pasos resonó en el piso de piedra. Olía a cera derretida, a incienso barato y a humedad. El padre Eusebio rezaba en voz baja, con la espalda encorvada por los años. Ella cayó de rodillas antes de llegar al altar. «Padre, ayúdeme, por favor». El sacerdote levantó la vista. Sus ojos, cansados y amables, se encontraron con los de ella. «Casilda, te dije que el Señor no abandona, hija». «Pero los hombres sí», contestó ella bajando la cabeza. «Nos echan de la casa, padre. Dijeron que si no pago esta semana, mis hijos dormirán en la calle». El padre se quitó los lentes y los limpió con una esquina de su sotana. Guardó silencio unos segundos. Luego murmuró algo que ella apenas alcanzó a oír. «Tu marido, antes de morir, me pidió guardar un secreto». Casilda lo miró confundida. «¿Qué clase de secreto, padre?» «No era pecado, al menos eso creí. Dijo que si algo malo le pasaba, vinieras aquí, que bajo este suelo quedaba su verdadero tesoro». El corazón de Casilda dio un vuelco. Pensó en las noches en que Rubén llegaba cubierto de polvo, con la mirada alterada, en cómo una vez le pidió que no barriera debajo del baúl viejo, en cómo insistía que nadie debía entrar al templo después del anochecer. «¿Qué quiso decir?», preguntó en voz baja, temerosa. Eusebio bajó la mirada. «No lo sé, hija. Pero hay cosas que los hombres entierran no solo para esconderlas, sino para proteger a otros». El estómago de Casilda rugió. Sus hijos, sentados en el último banco, parecían estatuas de barro mojado. Luz frotaba sus manos frías. Mateo miraba el piso avergonzado. «Si no fuera por ellos ya me habría ido», dijo ella con voz cansada. «Pero no puedo. Son lo único que me queda». El padre suspiró. «Reza, Casilda, y escucha. Quizás esta iglesia guarda más que fe». El sonido de pasos interrumpió el silencio. 3 hombres entraron por la puerta principal, los cobradores de doña Adriana. Botas sucias, sombreros empapados, mirada torva. «Ah, ahí está la viuda», dijo uno con tono burlón. «Rezando no se paga, doñita». Casilda se levantó, el miedo en el estómago. El más alto estiró la mano y tomó del hombro a Mateo. «Tu padre debía 3 meses de renta, y el patrón no espera los fantasmas». Padre Eusebio se adelantó rápido. «En la casa del Señor no se toca a los pobres», gritó. «Dejen a la mujer». Los hombres rieron, dejando caer un papel en el piso. El aviso final de desalojo. «Tienen 2 días. Luego ni el mismísimo Cristo los salva». Salieron riendo, y las puertas se cerraron con un golpe que retumbó entre las paredes.
Tomás empezó a llorar bajito. Casilda se agachó, lo abrazó fuerte, y su llanto se mezcló con el del niño. Las lágrimas cayeron sobre las baldosas frías. El padre Eusebio se inclinó sobre el altar. Abrió un viejo registro lleno de nombres y fechas. Uno de ellos estaba escrito con tinta más oscura. Rubén Aguilar, 1979-2025. Junto a él, una nota breve, escrita a mano. Donde la luz nunca llega, ahí reposa mi verdad. Casilda tocó el papel con dedos temblorosos. Ese es su nombre. ¿Su letra también? El padre la miró con precaución. Sí. Nunca entendí esa frase. Pensé que hablaba del pecado. Ella apartó los cabellos del rostro, mojados por el llanto. No, padre. Él tenía miedo. Un miedo que no era de Dios. El sonido del viento se coló por las rendijas, haciendo parpadear las velas. Durante unos segundos, todo el lugar pareció respirar. Casilda alzó la vista al crucifijo sobre el altar. Notó algo que antes no había visto. Una grieta fina que corría justo por el pie de la cruz hasta perderse en la piedra. El padre notó también el cambio en su expresión. ¿Qué pasa, hija? Nada. Solo pensé que... Guardó silencio. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Quizás ese sea el lugar donde la luz no llega. Eusebio la observó, inquieto. No hagas tonterías, Casilda. Ya bastante sufrimiento traes encima. Pero el destino no obedece. Y mientras ella salía del templo con sus hijos, una corriente helada recorrió su espalda. No sabía si era el viento o la advertencia de algo que estaba a punto de despertar bajo esas piedras antiguas. Esa noche durmieron juntos en un cobertizo abandonado, bajo una manta que apenas cubría sus cuerpos. Mateo susurró. «Mamá, ¿de verdad crees que papá nos dejó algo?» Casilda acarició su cabello. «Si nos dejó algo, hijo, no era oro. Era esperanza». Pero mientras cerraba los ojos, la imagen de aquella grieta no la dejaba en paz. Y en su pecho, la voz de Rubén resonó lejana. «Si algo me pasa, regresa al altar». Afuera, los perros del pueblo aullaron a la distancia. El viento trajo el tañido lento de la campana de la iglesia, aunque nadie la había tocado. Casilda no lo sabía, pero esa misma noche, alguien observaba desde la colina con una linterna apagada. El amanecer llegó cubriendo las sierras con una neblina espesa. El cobertizo donde Casilda dormía con sus hijos olía a tierra húmeda y a leña vieja. Antes del amanecer, escuchó un caballo pasar por el camino. Abrió los ojos de golpe. A través de la rendija, vio el perfil de un jinete que se detuvo frente a la vieja iglesia, observándola como quien revisa una tumba conocida. Casilda se incorporó lentamente, con el corazón latiendo aprisa. Mateo seguía dormido abrazando al pequeño Tomás. Luz estaba despierta, mirándola con miedo. «Mamá, ¿otra vez los hombres de doña Adriana?» Casilda asintió sin decir palabra. El jinete permaneció un rato, hasta que el sol empezó a asomar entre las montañas. Entonces movió las riendas y desapareció por el camino de piedra que llevaba a la hacienda. Casilda se quedó un momento con la mirada perdida. Sentía el mismo peso en el pecho de la noche anterior, como si una mano invisible la empujara hacia una verdad que no quería encontrar. Cuando el día estuvo más claro, volvió a la iglesia. Entró sin hacer ruido. El padre Eusebio encendía velas junto al altar. «Otra vez tú, hija», dijo con cansancio, pero con un dejo de ternura. «No puedo quitarme de la cabeza lo que me dijo anoche, padre. El verdadero tesoro. Esas fueron sus palabras». El sacerdote apoyó las manos en el banco y respiró hondo. «Antes de que hables, Casilda, prométeme no repetir nada fuera de este templo». «Lo juro por mis hijos». Eusebio asintió. Caminó despacio hacia el confesionario. Abrió una pequeña puerta lateral y sacó una caja de madera. Dentro había una libreta gastada, con la esquina quemada. «Tu marido me dejó esto. Me dijo que era su diario de trabajo, pero nunca entendí por qué puso tanto empeño en que quedara aquí». Casilda tomó el cuaderno entre sus manos.
El cuero estaba agrietado, todavía con olor a pólvora. En la primera página, con letra nerviosa, podía leerse: «Si estás leyendo esto, es que mi suerte ya está enterrada conmigo». El corazón de Casilda se apretó. Pasó las hojas con dedos temblorosos. Entre páginas manchadas de polvo, encontró fragmentos de nombres, números y un dibujo torpe de algo parecido a un túnel. «¿Qué es esto, padre?» «Asuntos de la mina, quizá». Rubén trabajaba para la compañía Altamira, el mismo consorcio que pertenece a la familia de doña Adriana. Casilda recordó una tarde, meses atrás. Rubén había vuelto con los ojos rojos del polvo y un temblor extraño en la voz. «Ya casi, vieja», le había dicho entre risas amargas. «Un día de estos, tú y los niños saldrán de esta mugre». No volvió a explicarle nada más. Al día siguiente ocurrió el derrumbe. «¿Y usted cree que murió allí mismo?», preguntó Casilda apenas susurrando. Eusebio bajó la voz. «Eso fue lo que me dijeron. Pero su cuerpo nunca apareció, hija. Solo encontraron el casco». La frase cayó pesada como una piedra. Casilda sintió un frío correrle por la espalda. Cerró el diario con fuerza. «Entonces, ¿y si él no está muerto?». «No te engañes, Casilda. Si estuviera vivo, habría regresado. Pero sí creo que hay cosas que él quiso mantener lejos de los ojos del patrón». Afuera se escuchó el repicar del martillo del carpintero. El pueblo despertaba. Casilda guardó el diario en una bolsa y se acercó al crucifijo del altar. La grieta seguía ahí, pero ahora parecía más profunda. «Padre, ¿puedo quedarme a limpiar la iglesia hoy?», preguntó. «Así los niños pueden comer un plato de sopa». Eusebio sonrió con tristeza. «Claro, hija, pero prométeme que no vas a escarbar por tu cuenta». Casilda bajó la mirada disimulando. «Lo prometo, padre». El resto del día transcurrió entre silencios. Luz y Tomás ayudaban a poner agua en los floreros, mientras Mateo recogía hojas del atrio. El sol del mediodía hacía brillar el polvo en el aire, como si el templo guardara una calma falsa. Casilda aprovechó un instante a solas. Se acercó al altar. Tocó las piedras frías y escuchó el eco hueco que respondía bajo sus dedos. Su respiración se aceleró. Introdujo una aguja entre las rendijas y extrajo un pedacito de cera seca que ocultaba una ranura diminuta. Dentro brilló un fragmento de metal verdoso. «¿Qué haces, mujer?». La voz del padre la hizo sobresaltarse. Casilda escondió la cera entre los trapos. «Nada, padre, solo limpiaba». Él suspiró. «Rubén me pidió que cuidara de ti si faltaba. Y eso haré, aunque me cueste la paz». «¿Qué quiso decir con donde la luz nunca llega?», insistió ella. Eusebio se sentó en el último banco, agotado. «Rubén me confesó que había descubierto un pasadizo en la mina, uno que no figuraba en los planos. Dijo que allí abajo había más que plata, que era un lugar prohibido por la compañía. Juró que lo sellaría. Después me dio el diario y no volví a verlo». Casilda tragó saliva. La imagen de ese pasadizo se mezcló con la grieta del altar en su mente, como si ambos fueran parte del mismo laberinto. De pronto se escucharon voces afuera. Los cobradores habían vuelto, acompañados por una mujer vestida de terciopelo rojo, doña Adriana. «¡Padre Eusebio!», llamó con voz aguda. «Me informaron que esta mujer se refugia en su templo. Está ocupando propiedad ajena». El sacerdote salió al atrio. «Ella no ha hecho daño a nadie, solo busca cobijo». Adriana sonrió con frialdad. «La caridad tiene límites, padre, y usted ya ha cruzado muchos». Casilda apretó los puños. «Mi marido trabajó para usted hasta morir. No me deje en la calle». «Tu marido robó, mujer», respondió Adriana sin pestañear. «Y si no devuelves lo que se llevó, pagarás con lo poco que te queda». Casilda sintió arder su rostro de rabia y vergüenza. «No tenemos nada, ni pan, ni techo». «Entonces búscalo», dijo Adriana inclinándose, «porque sé que algo ocultó». Los hombres rieron y se alejaron, dejando polvo y huellas en la tierra del patio. Casilda miró sus manos temblorosas. La piel le ardía de impotencia.
Padre, si lo que hay bajo esta iglesia puede salvarnos, tengo que encontrarlo. Eusebio cerró los ojos. Lo que está enterrado, hija, a veces lo puso Dios ahí por una razón. Pero Casilda no escuchaba. En el borde de su mente, una resolución empezaba a crecer silenciosa, como una raíz en oscuridad. Esa noche volvió con sus hijos al cobertizo. Encendió una vela y abrió el diario de Rubén otra vez. En una hoja al final había un dibujo, una cruz, unas escaleras y una línea con una marca en forma de espiral. Abajo 3 palabras en mayúsculas. Nunca sin luz. Mateo, medio dormido, murmuró: «¿Qué significa eso, mamá?» Casilda sopló la llama de la vela, mirando la oscuridad. «Significa que mañana iremos a la iglesia otra vez, hijo. Y esta vez, no solo a rezar». El viento sopló contra las tablas del techo, haciendo crujir la madera. Aunque los niños dormían, Casilda permaneció despierta, con el diario abierto y la mente ardiendo. Afuera, la campana del templo volvió a sonar. 2 toques lentos y un tercero que nadie supo de dónde vino. El amanecer del tercer día trajo un calor inusual para las sierras de Durango. El aire olía a metal y hojas secas. Casilda caminaba descalza hasta la iglesia, con el diario de Rubén oculto bajo su rebozo. Luz cargaba una botella con agua tibia, Mateo un pico viejo sin mango, y el pequeño Tomás llevaba una vela envuelta en trapo. A medida que se acercaban, el sonido de las campanas del templo parecía distinto, como si cada golpe rebotara dentro de la tierra. Padre Eusebio no estaba a la vista. Tal vez visitaba a los enfermos del barrio. Casilda aprovechó el silencio. Empujó las puertas de madera. Un olor a incienso rancio los envolvió. El altar, iluminado por la luz filtrada desde la ventana, mostraba la grieta que tanto la inquietaba. La piedra tenía manchas nuevas, como si alguien hubiera tratado de taparlas. Casilda dejó el diario sobre el banco y dijo en voz baja: «Mateo, cuida de tus hermanos afuera. Si alguien viene, me avisas». «Pero mamá», intentó protestar Luz. «No, hazme caso». Los 3 obedecieron, aunque Tomás lloró bajito, con miedo de que el padre los regañara. Casilda esperó a que se alejaran. Luego se arrodilló frente al crucifijo y pasó sus dedos por la grieta. Sintió que el aire escapaba suavemente entre las piedras. Metió la punta del pico en la ranura y empujó. Un pedazo se desprendió con un crujido seco. Detrás había un hueco estrecho. Dentro brillaba algo metálico, un pedazo de marco cubierto de polvo. Rasgó con las uñas, rompiendo un trozo más. Allí apareció un pequeño clavo oxidado, y junto a él, una marca hecha con carbón, una espiral idéntica a la del dibujo del diario. El corazón le dio un salto. Retiró más fragmentos con las manos desnudas. La piedra se astillaba, el polvo le llenaba la garganta. Al fondo del hueco se veía un doble fondo de madera, podrido por la humedad. Fue entonces cuando sintió el sonido. Un chirrido metálico. Una bisagra vieja. «¿Casilda?» La voz del padre Eusebio resonó en el aire, temblorosa. Ella giró de golpe. El sacerdote la observaba desde la puerta, respirando con dificultad. «¿Qué hiciste? Te dije que no tocaras nada, mujer». Casilda se levantó cubierta de polvo. «No puedo seguir fingiendo, padre. Esa grieta lleva años ahí, y mi marido dejó señales». Eusebio se acercó despacio. «No entiendes lo que haces. Esa iglesia fue construida sobre ruinas antiguas. Bajo esas piedras duermen muertos, no tesoros». «Entonces déjeme despertar a los míos», contestó ella sin moverse. El sacerdote iba a responder, pero un ruido afuera interrumpió la discusión. Cascos de caballos, voces duras, risas burlonas. «¡Mamá, vienen!», gritó Mateo desde la puerta lateral. «Son los hombres de la hacienda». El padre palideció. «¡Santo Dios!». Casilda recogió el diario y lo escondió bajo su falda. Los pasos entraron pesados, haciendo temblar el suelo.
De nuevo los 3 cobradores del día anterior, esta vez acompañados por otro hombre, alto, fuerte, con poncho negro y mirada de serpiente. «Así que aquí se metió la viuda», dijo con voz ronca. «El patrón se cansó de esperar». El padre Eusebio alzó la mano. «Están profanando una casa de Dios». Uno de ellos lo empujó sin mirarlo. «Dios ya no paga las deudas, padre». Casilda retrocedió hasta el altar. Los niños miraban desde la puerta, paralizados. El del poncho se acercó despacio. «Te di 3 avisos, mujer. Esta tierra ya no te pertenece». «Solo tengo a mis hijos, no me quite eso», dijo ella con voz quebrada. Él sonrió y le levantó la barbilla con el extremo de un látigo. «Entonces entréganos eso que tu marido escondió». La sangre se le congeló. ¿Cómo lo sabía? Eusebio dio un paso adelante. «Ya basta, Ignacio. Te conozco desde niño. Esto no es justicia». «Justicia», repitió el hombre riendo. «Esto es negocio, padre». En un segundo, Mateo corrió hacia su madre y se colocó frente a ella, encarándolos con los puños cerrados. «¡No la toques!». El golpe llegó sin aviso. Ignacio le dio una bofetada tan fuerte que el muchacho cayó contra los escalones del altar. «¡No!», gritó Casilda, lanzándose a cubrirlo. El sonido resonó en la iglesia, sólido, como un trueno. Las velas se apagaron. El padre Eusebio se arrodilló junto al muchacho, que sangraba del labio, aún consciente. «Váyanse de aquí», gruñó Ignacio, «o la próxima vez no me contendré». Antes de marcharse, lanzó un papel sucio al suelo, una orden firmada por doña Adriana. Desalojo inmediato. Cuando la puerta se cerró, el silencio pesó tanto como la vergüenza. Casilda apretó a su hijo contra el pecho. «No voy a dejar que nos saquen, ¿me oyes? Ni a ti ni a tus hermanos». Eusebio, con la voz cansada, dijo: «Hay un lugar detrás del altar, una cavidad vieja. Si decides seguir con esto, hazlo hoy, antes de que regresen. Mañana vendrán los soldados». Casilda lo miró sorprendida. «¿Por qué me ayuda?» «Porque no quiero que el pecado de los ricos siga ahogando a los pobres». El padre se levantó con dificultad y le entregó una llave pequeña, oxidada. «Detrás del confesionario hay una puerta. No la abras de noche». Casilda la guardó. Por un instante, sus ojos se encontraron, compartiendo un miedo antiguo. Luego él se marchó a buscar vendas para Mateo. Esa tarde, mientras el sol bajaba, Casilda regresó al altar. Usó el pico para levantar más piedra. Las manos le sangraban, pero siguió. Finalmente, la madera cedió, revelando un pasaje oscuro con aire enrarecido. Un escalón, luego otro. Bajó solo medio metro, lo suficiente para ver brillar un pedazo de metal cubierto de tierra. Tocó la superficie. Frío, áspero. Lo limpió con la manga. Parecía la tapa de una caja más grande. En una esquina tallada, la misma espiral del diario. El corazón le golpeó el pecho. Desde arriba se escuchó la voz de Luz. «Mamá, viene el padre». Casilda salió del hueco, respirando agitada. Justo entonces entró Eusebio, llevando una lámpara. Al verla, comprendió lo que había hecho. «¿Qué encontraste?». Ella dudó unos segundos y luego dijo la verdad. «Algo metálico. No lo abrí». Él se persignó lentamente. «Mañana al amanecer la iglesia estará vacía. Si decides volver, que Dios te guíe». Casilda asintió. Esa noche, cuando volvió al cobertizo, los niños dormían temprano. Pero ella no. Encendió la vela y miró el diario una vez más. En una esquina que no había notado antes, estaba escrito con letra torpe: «Confía en el anciano del jardín. Él conoce la llave de mi culpa». El único anciano que quedaba en el pueblo era don Pedro, el viejo jardinero de la hacienda. Casilda cerró el cuaderno, con una mezcla de esperanza y terror. Mañana no escarbaría sola. La noche en el cobertizo era un manto de frío que se colaba por las rendijas.
Casilda no dormía. La vela ardía baja, proyectando sombras largas sobre el diario abierto. La frase, confía en el anciano del jardín, él conoce la llave de mi culpa, parecía quemarse en sus pupilas. Don Pedro, el viejo que cuidaba los rosales de la hacienda desde antes de que doña Adriana heredara todo. Nadie lo molestaba. Nadie le preguntaba nada. Pero todos sabían que sus ojos veían más de lo que decían sus labios agrietados. Al amanecer, mientras Luz preparaba un atado de tortillas frías, Casilda tomó una decisión. Mateo, tú y tus hermanos se quedan cerca de la iglesia. Si no vuelvo antes del mediodía, ve con el padre Eusebio. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó el chico con la boca llena de migajas. A buscar respuestas. El camino a la hacienda serpenteaba entre cactus altos y piedras sueltas. El sol ya picaba la nuca y el sudor le corría por la espalda como ríos calientes. El olor a tierra reseca y estiércol llenaba el aire. Cuando llegó a los portones de hierro, 2 peones la miraron de reojo, pero no la detuvieron. Una viuda no representaba amenaza. Los jardines de doña Adriana eran un mundo aparte. Flores exóticas traídas de quién sabe dónde. Fuentes que gorgoteaban agua limpia. En el rincón más olvidado, junto a un muro de adobe agrietado, estaba don Pedro. Arrodillado, arrancando malas hierbas con manos nudosas, cubiertas de tierra hasta los nudillos. Su sombrero de palma estaba raído y olía a tabaco rancio y savia. Casilda se acercó con pasos cautelosos. «Buenos días, don Pedro. ¿Me permite hablar?» El viejo levantó la vista. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado como corteza, la escrutaron sin prisa. «¿Qué quiere una viuda de mí?» Ella sacó el diario de debajo del rebozo y lo abrió en la página marcada. «Esto. Mi marido lo escribió antes de morir. Dice que usted conoce la llave». Pedro dejó caer la azada. Se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en el mandil. Miró a ambos lados, como si las flores tuvieran oídos. Rubén Aguilar. Ese muchacho me costó el sueño muchas noches. «¿Qué quiso decir con la llave de mi culpa?», preguntó Casilda, con la voz temblando de urgencia. El viejo suspiró, un sonido ronco como viento en cañería vieja. «Ven, pero no hables». La llevó detrás de un rosal espinoso, a un banco de piedra oculto. Sacó un cuchillo pequeño y cortó una rama. Debajo, en la tierra, había una baldosa suelta. La levantó, revelando un hoyo con una lata oxidada. Dentro, un pedazo de pergamino amarillento, enrollado como un cigarro. «Esto lo dejó tu marido conmigo hace un año», dijo Pedro, desenrollándolo con cuidado. Juró que solo tú lo entenderías. Casilda lo tomó. Era un mapa rudimentario, líneas torcidas, una cruz marcada con carbón, símbolos que parecían cuevas y escaleras. En el centro, la silueta de la iglesia de San Miguel, con una flecha apuntando al altar. Al pie, escrito con prisa: «La cruz guarda el mapa final. Rompe el pie derecho. No mires atrás». El pulso se le aceleró. ¿Esto lleva a su tesoro? Pedro negó con la cabeza. «No es tesoro, muchacha. Es prueba. Prueba de que la plata de estas minas no toda es de quien dice tenerla». Rubén encontró vetas que la compañía de doña Adriana tapó para quedarse con todo. Documentos, mediciones, cosas que valen más que oro para los juzgados. Casilda enrolló el mapa, sintiendo su peso como plomo. ¿Por qué no me lo dijo él mismo? Porque lo estaban siguiendo. La noche antes del derrumbe vino temblando. Si me pasa algo, Pedro, la viuda sabrá dónde buscar. Luego desapareció en la mina y nunca salió. Un grito lejano interrumpió la conversación. Desde la casa grande, una sirvienta llamaba a los peones. Pedro guardó la lata rápido. «Vete ya. Si Adriana se entera que hablé contigo, me echan como a un perro. Pero recuerda, la llave no está en la tierra. Está en la fe que tengas para romper lo sagrado». Casilda corrió de regreso con el mapa quemándole las manos. El sol estaba alto cuando llegó a la iglesia. Los niños jugaban con piedras en el atrio. Padre Eusebio leía su breviario en la sombra. «Padre», dijo ella jadeante, «necesito su permiso. Hoy, ahora».
Él cerró el libro. ¿Encontraste algo? Ella mostró el mapa sin palabras. Los ojos del sacerdote se abrieron como platos. Esto es una blasfemia, pero también puede ser salvación. Entraron juntos al templo. El aire estaba cargado, como antes de tormenta. Casilda se arrodilló ante el crucifijo. El pie derecho, tallado en madera oscura, tenía una juntura casi invisible. Con el cuchillo de Pedro, insertó la punta en la grieta. Giró. Crujió. Un panel se abrió con un chasquido seco. Dentro no había oro, sino un segundo pergamino más detallado. Medidas exactas de túneles, nombres de minas cerradas ilegalmente, firmas falsificadas de la compañía Altamira y una carta de Rubén. Casilda, si lees esto estoy muerto, pero tú vivirás libre. El pasaje bajo el altar lleva directo a la Beta Madre. Llévalo al obispo de Durango. Él sabrá qué hacer. Perdóname por mentirte. Te amo. Casilda lloró en silencio, tocando la letra de su marido. Eusebio leyó por encima de su hombro. Esto acusa a media familia poderosa. Si lo usas, no habrá paz para ti. Prefiero pelear que ver a mis hijos en la calle, respondió ella, endureciendo la voz. De pronto, el suelo tembló levemente. Polvo cayó del techo. Afuera, relámpagos cruzaban el cielo azul. Una tormenta se acercaba rápido. Hay que actuar esta noche, dijo el padre, cuando todos duerman. Casilda asintió. Guardó los papeles en su rebozo. Salió con los niños al atrio, donde el viento ya azotaba las palmeras. Mateo miró el cielo. Mamá, parece que Dios está enojado. No, hijo, Dios está despertando. Esa tarde, mientras ayudaba a Luz a remendar un vestido roto, Casilda no podía dejar de pensar en el mapa. Cada línea era una promesa, cada símbolo una deuda por cobrar. Pero en el fondo de su mente, una duda crecía. ¿Y si Rubén no había muerto? ¿Y si el derrumbe fue un montaje para desaparecer con algo más grande? El primer trueno retumbó cerca. Las gallinas del pueblo corrieron a esconderse. Casilda alzó la vista al cerro. Una silueta a caballo observaba la iglesia desde lejos. El mismo jinete de días atrás. No sabía quién era, pero sabía que la estaban cazando. Y mientras la lluvia empezaba a caer en gotas gordas, Casilda apretó los papeles contra su pecho. La caza apenas comenzaba. La lluvia caía como plomo derretido sobre las sierras de Durango. El viento ululaba entre las grietas de la iglesia, haciendo bailar las velas como almas en pena. Casilda esperaba en el cobertizo, con los documentos apretados contra el pecho. El mapa mostraba el camino exacto. 3 pasos al este del altar, 2 metros de profundidad. Pero cavar sola era imposible. Necesitaba manos fuertes y confianza. Mateo, con los ojos brillantes de fiebre por el frío, insistió. «Mamá, yo te ayudo. No soy un niño». Luz abrazó a Tomás, que temblaba bajo la manta. «Nosotros también». Casilda los miró uno por uno. Sus caras sucias, sus manos pequeñas pero firmes. «Está bien, pero silencio absoluto». A medianoche, cuando los relámpagos iluminaban el cielo como fuego divino, salieron. El lodo chupaba las sandalias, el agua corría en riachuelos por el camino. Llegaron a la iglesia empapados. La puerta principal estaba cerrada con candado nuevo, obra de los cobradores. Pero la entrada lateral, la que usaba el padre Eusebio para los pobres, cedió con un empujón. Dentro, el aire era espeso, cargado de ozono y miedo. Casilda encendió la lámpara de queroseno que don Pedro había prometido traer. 3 golpes suaves sonaron en la puerta trasera. Era él, con pico, pala y una cara que parecía tallada en piedra. «Vine porque Rubén me lo pidió», dijo el viejo, escupiendo agua. «Pero si nos pillan, diremos que fue un sueño». Casilda asintió. Señaló el altar. «Aquí, donde marca el mapa». Los niños barrieron las flores marchitas. Mateo y Luz extendieron una lona para recoger tierra. Tomás se acurrucó en un rincón, abrazando un rosario roto. Don Pedro clavó el pico en la baldosa marcada. El primer golpe resonó como un disparo.
polvo seco brotó del suelo, oliendo a huesos antiguos y metal enterrado. Casilda ayudó a levantar las piedras. Sus uñas se rompían contra el adobe endurecido. Cada pala de tierra era más pesada, más húmeda. El sudor les mezclaba con la lluvia que goteaba del techo. Los relámpagos iluminaban el crucifijo, proyectando sombras que parecían manos esqueléticas. A 1 metro de profundidad, el pico golpeó algo sólido. Un sonido hueco, como tambor. «Ahí está», susurró Pedro, con la voz ronca de emoción. Mateo bajó con la lámpara. La luz temblorosa reveló una caja de hierro del tamaño de un ataúd de niño. Estaba sellada con candado oxidado, cubierto de símbolos tallados, espirales, cruces invertidas, iniciales RA. Al lado, un tubo de plomo, aplastado por el peso de la tierra. Casilda lo abrió con manos temblorosas. Dentro, más papeles. Contratos falsificados de la mina Altamira, mapas geológicos marcados como propiedad privada, recibos de sobornos a funcionarios. Y una carta final de Rubén. Casilda, esta caja prueba que la beta madre es tuya por derecho. La familia de Adriana la robó hace 30 años. Llévalo al obispo. Protege a los niños. Si lees esto, ya no estoy. Pero mi sangre vive en ti. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas sucias. Tu padre era un león, hijos míos. Don Pedro revisó la caja. Esto vale millones, pero también sangre. Adriana matará por silenciarlo. Un trueno ensordecedor sacudió las paredes. El techo crujió. Luz gritó. «¡Mamá, mira!». En la puerta principal, siluetas oscuras se movían bajo la lluvia. Faroles, voces. Ignacio, el del poncho negro, gritaba órdenes. «Están aquí», dijo Pedro palideciendo. «Alguien nos vio entrar». Casilda cerró la caja con fuerza. «Sáquenla, por la puerta trasera». Mateo y Luz la arrastraron entre jadeos. Pesaba como un muerto. Tomás corrió delante para abrir, pero al salir al patio, el lodo los traicionó. La caja resbaló, golpeando una piedra. Un ruido metálico que cortó la noche. Las luces de los faroles se acercaron rápido. Ignacio apareció primero, con revólver en mano. «¡La viuda! ¡Entrégalo ahora!». Pedro se interpuso, con la pala alzada. «Esto no es tuyo, muchacho». Un disparo al aire. Los niños gritaron. Casilda cubrió a Tomás con su cuerpo. La lluvia cegaba todo. Ignacio avanzó pateando el lodo. «Doña Adriana lo sabe todo. Tu marido no murió en la mina, lo matamos nosotros». El mundo de Casilda se detuvo. «¿Qué?». «Intentó chantajearnos con estos papeles. Lo enterramos vivo, y ahora tú sigues sus pasos». Pedro cargó contra él, pero otro cobrador lo derribó de un golpe. Mateo saltó a defenderlo, recibiendo un puñetazo en la cara. Cayó inconsciente al lodo. Casilda rugió como animal herido. Agarró una piedra y la lanzó. Falló. Ignacio la apuntó directo. «Adiós, viuda». Pero entonces, un relámpago iluminó el patio. Padre Eusebio apareció desde la sacristía, con una escopeta de 2 cañones. «¡Alto! ¡En nombre de Dios!». Los hombres dudaron. El sacerdote avanzó bajo la lluvia, empapando su sotana. «Toquen a esta mujer y cargarán con un pecado mortal». Ignacio escupió al suelo. «Mañana volvemos con la ley, padre, y usted será el próximo». Se retiraron, maldiciendo. La tormenta amainó un poco, dejando solo el golpeteo de la lluvia. Casilda corrió a Mateo, que gemía abrazándose la cabeza. Luz sollozaba sobre la caja. Pedro se levantó cojeando, con sangre en la sien. «Tenemos que esconderla», dijo el viejo. «En mi choza, hasta el amanecer». Casilda cargó a su hijo mayor. «No, vamos al cerro, donde nadie nos busque». Pedro asintió. Ayudó a llevar la caja por un sendero oculto detrás de la iglesia. El lodo les llegaba a las rodillas. Los relámpagos seguían cruzando el cielo como si Dios mismo vigilara. Llegaron a una cueva pequeña, tapada por zarzas. Dentro, seca y oscura, dejaron la caja. Casilda la cubrió con ramas. Luego vendó la cabeza de Mateo con tiras de su rebozo. «Papá no está muerto porque lo querían muerto.
dijo Luz entre hipos. Lo mataron por nosotros. Casilda la abrazó fuerte. Y por eso viviremos por él. Mañana iremos al obispo, pero primero descansemos. Pedro se sentó contra la pared, respirando pesado. Hay algo más en la caja que no viste. Un sobre sellado con lacre rojo. No lo abras hasta estar segura. Casilda recordó. Sí, un sobre pequeño, aparte de los papeles. Lo tocó sin abrirlo. Su instinto le dijo que esperara. Mientras los niños dormían exhaustos, ella veló con los ojos fijos en la entrada de la cueva. La lluvia seguía cayendo afuera. En la distancia, ladridos de perros. Y un caballo que galopaba lento por el camino de la hacienda. No sabía que esa noche, en la casa grande, doña Adriana recibía una visita inesperada. Un hombre con cicatriz en la cara, trayendo noticias del derrumbe de hace 6 meses. Casilda apretó el sobre rojo. La verdad de Rubén estaba a un sello de distancia, pero romperlo significaba cruzar un punto sin retorno. Y mientras el último trueno retumbaba en las sierras, sintió un escalofrío. No era frío, era certeza. La guerra acababa de empezar. El amanecer llegó tímido a las sierras de Durango, filtrándose por las grietas de la cueva como sangre diluida. El suelo estaba húmedo de la tormenta, oliendo a musgo podrido y tierra removida. Casilda despertó con el peso de la caja de hierro sobre su pecho. No literal, pero igual de aplastante. Mateo gemía en sueños, con la herida de la sien hinchada. Luz acunaba a Tomás, que murmuraba por pan. Don Pedro roncaba contra la pared, con la pala aún en las manos nudosas. Casilda se incorporó sin hacer ruido. La lámpara de queroseno parpadeaba, proyectando sombras que bailaban como fantasmas vengativos. Sacó el sobre rojo del interior de la caja. El lacre estaba intacto, con una marca extraña. Una serpiente enroscada alrededor de una cruz. Sus dedos temblaron al romper el sello. Dentro no había papeles, solo una carta escrita con tinta negra, letra apresurada de Rubén, y una llave pequeña de latón, gastada por el tiempo. Casilda, mi amor, si llegaste aquí ya sabes lo peor. No morí en el derrumbe. Me fingí muerto para protegerte. La beta madre de la mina El Rosario es mía por herencia de mi abuelo, minero olvidado por los Altamira. Adriana lo sabe desde hace años. Me ofreció silencio a cambio de mi silencio. Rechacé. Me encerraron vivo en el túnel 7. Escapé raspando las paredes con las uñas. Esta llave abre la entrada secreta desde la iglesia al túnel principal. Los documentos prueban que saquearon mi tierra 30 años. Llévalos al obispo, pero primero protege a los niños. Si me buscan, no me encontrarán, pero encontrarán tu tumba. Te amo más que a mi vida. Rubén. Casilda dejó caer la carta. El mundo giró. Lágrimas calientes le quemaron las mejillas. Su marido vivía, o había vivido. El derrumbe fue un asesinato frustrado. La caja no era tesoro, era arma. Pruebas que destrozarían el imperio de doña Adriana. Contratos falsos firmados por su difunto esposo. Mediciones geológicas robadas. Testimonios de mineros silenciados con balas o licor barato. Rubén, hijo de puta valiente, susurró don Pedro despertando. Había leído por encima de su hombro. Casilda lo miró con ojos enrojecidos. ¿Él escapó? ¿Dónde está ahora? El viejo escupió al suelo. Si escribió esto, ya no respira. Pero su espíritu vive en ti, muchacha. Esa llave lleva directo al corazón de la mina. Mateo se incorporó, mareado. Mamá, ¿papá está vivo? Él lo abrazó fuerte, oliendo su cabello sucio. No lo sé, hijo, pero lo que dejó nos salvará. Luz señaló la caja. ¿Y ahora qué? Los hombres de la hacienda nos buscan. Casilda respiró hondo, sintiendo el aire frío calarle los pulmones. Primero comemos, luego al obispo en Durango. Pero necesitamos un plan. Don Pedro sacó un pedazo de queso duro y tortillas del mandil. Compartieron en silencio,
masticando lento bajo la luz temblorosa. El queso sabía a sal y desesperación. Afuera, pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Mientras los niños comían, Casilda extendió los documentos sobre una piedra plana. Nombres conocidos. El juez del pueblo, el capitán de la policía, hasta el mismo padre Eusebio mencionado como testigo silencioso. Un mapa detallado mostraba túneles ocultos bajo la iglesia conectados a la hacienda. La llave encajaba en una puerta secreta al este del altar. «Esto explica la grieta», dijo ella. «Rubén la usó para esconderlo todo». Pedro asintió. La iglesia se construyó sobre minas prehispánicas. Los Altamira las reclamaron hace un siglo. Tu marido probó que eran de su familia. Un ruido los alertó. Pisadas en el sendero. Voces lejanas. Perros olfateando. Casilda apagó la lámpara de un soplido. Se apretaron contra la pared, conteniendo la respiración. Pasos se acercaron. Botas pesadas chapoteando en charcos. «Aquí no hay nada, jefe», dijo una voz ronca. Ignacio. «Busquen a bien. La viuda tiene lo nuestro», respondió otra más fina. Los perros husmearon la entrada, gruñendo. Tomás ahogó un sollozo en el rebozo de su madre. Segundos eternos. Luego, los pasos se alejaron. Casilda esperó 10 minutos más. «Nos vamos, ahora». Recogieron la caja, atándola con tiras de tela. Bajaron por un sendero de cabras, zigzagueando entre peñascos resbalosos. El sol picaba fuerte, secando sus ropas empapadas. Sudor y polvo se mezclaban en sus caras, formando máscaras de barro. Llegaron a la iglesia al mediodía. Padre Eusebio los esperaba en la sacristía, pálido como cera. Adriana mandó al juez. Dicen que robaste reliquias sagradas. Casilda dejó la caja sobre la mesa. «Padre, esto es más sagrado que cualquier cruz. Lea». Eusebio hojeó los papeles con manos temblorosas. Sus labios murmuraban oraciones. «Madre de Dios, esto destruye reputaciones. Si sale a la luz, la hacienda cae». «Y nosotros con ella si no actuamos», dijo Pedro. «La llave abre el túnel. Podemos ir a la veta madre, sacar muestra de plata pura. Prueba irrefutable». El sacerdote dudó. «Es un pasaje pagano, maldito por la iglesia». Casilda lo encaró. «¿Maldito por la iglesia o por los ricos? Mis hijos no comen fe, padre». Eusebio bajó la mirada. «Está bien, pero solo de noche. Y solo nosotros 4». Esa tarde, mientras los niños dormían en el sótano de la iglesia, Casilda planeó con Pedro. El mapa indicaba 3 pasos del altar, girar la piedra marcada con espiral, insertar llave. El túnel bajaba 50 metros hasta la veta. Riesgo, derrumbes, gas metano, guardias de la mina. Mateo despertó con fiebre alta. «Mamá, déjame ir». «No, hijo, quédate con Luz y Tomás». Al anochecer, entraron al pasaje. La piedra giró con un gemido metálico. Aire viciado los golpeó. Olor a azufre y muerte. Bajaron por escaleras talladas en roca viva, sosteniéndose de raíces húmedas. La lámpara iluminaba grafitis antiguos, serpientes, jaguares, cruces mayas. A 30 metros, un derrumbe reciente bloqueaba el camino. Pedro maldijo. «Rubén pasó por aquí hace meses». Casilda trepó por encima, raspándose las rodillas contra picos afilados. Del otro lado, vio vetas plateadas brillando en la pared. Tocó el mineral frío. Era real. Sacó un cincel y martillo del morral de Pedro. Golpeó. Fragmentos cayeron como lágrimas de plata. Pero entonces, un ruido lejano. Maquinaria. Voces. Guardias acercándose por el túnel principal. «Salgan», susurró Eusebio. «Ya tenemos lo que necesitamos». Subieron jadeando, sellando la puerta tras ellos. En la iglesia, Casilda guardó la muestra en la caja. Ahora tenían todo. Documentos, mapa, mineral, pruebas que valían un imperio. Pero al salir al atrio, un caballo esperaba en la sombra. El jinete con cicatriz en la cara. No dijo nada.
solo sonrió. Casilda sintió el frío del revólver en su espalda antes de verlo. No sabía que doña Adriana ya había comprado al obispo y que el juicio empezaba mañana. El cañón del revólver presionaba la nuca de Casilda como un dedo helado de la muerte. La noche envolvía la iglesia en un sudario negro, roto solo por el parpadeo de las antorchas lejanas. El jinete con cicatriz en la cara respiraba cerca, su aliento apestando a pulque rancio y tabaco masticado. «Manos arriba, viuda», gruñó. «La caja, ahora». Casilda obedeció despacio, sintiendo el peso de los documentos y la plata en su rebozo. Don Pedro se tensó a su lado, con la pala lista. Padre Eusebio murmuró una oración, protegiendo a los niños detrás del altar. El jinete rió bajo. «Doña Adriana me envía saludos. Sabe lo que encontraste en el túnel. Y mañana, en el juicio del pueblo, todo el mundo sabrá que eres ladrona de iglesia». Casilda giró la cabeza apenas. «¿Juicio? ¿Por qué?» «Porque compró al juez y al obispo. Tus papelitos no valen ni para limpiar botas. Entrégamelos, y quizás tus mocosos duerman en un orfanato en vez de la calle». Pedro dio un paso. «¡Hijo de la...!» Un disparo al aire lo silenció. Los niños gritaron. Tomás se orinó del miedo, el charco caliente mojando las losas. Casilda sintió rabia pura subirle por la garganta. «No te los daré», dijo con voz de acero. «Prefiero quemarlos». El jinete dudó. En la distancia, ladridos de perros y cascos de caballos. Refuerzos. Retrocedió un paso, escupiendo al suelo. «Mañana te arrepentirás, Casilda Aguilar. El pueblo entero te escupirá». Montó y desapareció en la oscuridad, dejando eco de herraduras. Casilda se derrumbó de rodillas, temblando. Eusebio la levantó. «Hay que esconder la caja mejor». «En el campanario. Nadie sube ahí». La llevaron arriba por escaleras angostas, oliendo a palomas y excremento seco. La caja quedó detrás de vigas podridas, cubierta con trapos sagrados. Mateo, aún débil, montaba guardia. Al amanecer, el pueblo bullía. El juicio se anunciaba en la plaza. Tambores, pregones, caras curiosas. Doña Adriana había llegado en carroza, vestida de negro como viuda vengadora, flanqueada por Ignacio y el juez corpulento, con bigote grasiento. Casilda entró en la plaza con sus hijos, vestida con su mejor rebozo raído. El sol quemaba el polvo, levantando olor a sudor y miedo colectivo. La multitud murmuraba: «Ladrona, viuda maldita, robó del Señor». El juez golpeó una mesa improvisada con su mazo. «Casilda Aguilar, se le acusa de profanar la iglesia, robar reliquias y conspirar contra la hacienda Altamira. ¿Cómo se declara?» «Inocente», dijo ella, alzando la voz. «Mi marido dejó pruebas de robo en las minas. Doña Adriana es la ladrona». Risas burlonas. Adriana se levantó con sonrisa de víbora. «Mentiras de una mujer loca. Su esposo era un borracho que murió aplastado por su propia culpa. Estos papeles que dice tener son falsos». Casilda miró al padre Eusebio, que esperaba turno. Pero el sacerdote palideció cuando el juez le preguntó: «Padre, ¿vio algo?» Eusebio tragó saliva. «Yo no vi nada, señor juez. Solo limpiezas normales». Casilda sintió el mundo caer. Traición. El sacerdote bajó la mirada, avergonzado. Adriana había amenazado su parroquia. «¡Mentiroso!», gritó ella. «Usted leyó los documentos». Guardias la sujetaron. Mateo corrió a defenderla, recibiendo un golpe en el estómago. Cayó vomitando bilis. Luz sollozó, abrazando a Tomás. La multitud vitoreaba a Adriana como santa. El juez dictaminó: «Culpable. La casa es de la hacienda. Los niños al orfanato de Durango. La viuda, trabajos forzados en la mina».
Ignacio se acercó sonriendo, sus botas pisando los pies descalzos de Casilda. «Te lo advertí». Pero entonces, un viejo vozarrón cortó el aire. Don Pedro avanzó cojeando, con sombrero en mano. «Esperen, yo testifico. Rubén Aguilar me dio papeles hace un año. Vi la beta madre con mis ojos». Adriana se irguió. «Tú eres un jardinero senil. Tus palabras no valen». Pedro sacó del mandil un fragmento de pergamino, copia del mapa que Casilda le había dado. «Lean esto. Mina ilegal bajo la iglesia. Firmado por el abuelo de Rubén». El juez lo tomó, pero Ignacio se lo arrancó y lo rompió en pedazos. «¡Falsificación!». La multitud rugió. Piedras volaron. Una alcanzó a Luz en la pierna, abriéndole la piel. Sangre corrió por su muslo infantil. Casilda aulló, lanzándose contra los guardias. 3 la derribaron, pisándole la espalda. En ese caos, un grito desde el campanario. Mateo, bajando con la caja en brazos. «¡Aquí está todo! ¡Pruebas!». Corrió hacia la mesa del juez, jadeando. La caja cayó abierta. Documentos se esparcieron, contratos, mapas, la muestra de plata brillando al sol. El pueblo cayó. Adriana palideció. «¡Eso es mío! ¡Robado!». Pedro recogió un papel clave. Acta de propiedad de 1892, firmada por el abuelo Aguilar. «Léalo, señor juez. La beta es de los Aguilar. Ustedes la usurparon». El juez sudaba. Miró a Adriana, que negó con la cabeza furiosa. Guardias rodearon a Mateo. Ignacio lo pateó en las costillas. El chico gritó, escupiendo sangre. Casilda se liberó, arañando caras. Agarró la muestra de plata y la blandió como daga. «¡Esto prueba todo! ¡Al obispo!». Pero Adriana chasqueó dedos. 2 hombres misteriosos, el jinete con cicatriz y otro con sombrero ancho, arrastraron a Pedro al callejón. Se oyó un disparo sordo. El viejo cayó sin grito. El pueblo jadeó. Eusebio se persignó, finalmente rompiendo su silencio. «¡Asesinato! ¡En pleno día!». Adriana sonrió fría. «Accidente». El viejo resbaló. Casilda cargó a Mateo, sangrante, con Luz cojeando detrás. Tomás chillaba. Corrieron a la iglesia, barricando la puerta con bancos. Afuera, la multitud, comprada o asustada, exigía la caja. Ignacio aporreaba la madera. Dentro, Eusebio lloraba. «Perdóname, Casilda. Me amenazaron con quemar el templo». Ella vendó a su hijo con tiras de altar. «Ahora luchamos juntos, padre. O morimos». La noche cayó. Fuego rodeó la iglesia. Antorchas, gritos. Adriana gritaba desde la plaza. «¡Entrega la viuda o arde todo!». Casilda miró la caja. La llave de Rubén. El túnel. «Bajamos, ahora». Pero Mateo tosió sangre. «No puedo, mamá». El corazón se le partió. Dejar a un hijo no era opción. Afuera, llamas lamían las paredes. El calor entraba por las grietas. Casilda tomó la decisión más dura. Escondió la caja en el túnel, solo con lo esencial en el rebozo. Salió al atrio con los brazos en alto. «Tomen, pero no toquen a mis hijos». Ignacio la cacheó brutalmente. Encontró solo la carta de Rubén. Rió. «El resto lo quemaremos contigo». La arrastraron a la plaza, atada. Los niños al carro del orfanato. Luz gritaba, «¡Mamá!». Casilda escupió en la cara de Adriana. «Esto no acaba aquí». La patrona susurró, «Oh, sí acaba. Mañana te mando a la beta madre, para siempre». Pero en la oscuridad del túnel, la caja esperaba. Y en Durango, un mensajero cabalgaba al obispo con una copia del mapa enviada por Pedro antes de morir. Casilda no lo sabía. Pero la traición de la patrona acababa de encender una guerra que Durango recordaría por generaciones. El alba trajo un humo acre que cubría San Miguel como mortaja.
La iglesia ardía lento, sus vigas crujiendo como huesos rotos. Casilda estaba atada a un poste en la plaza, las muñecas sangrantes por las cuerdas. El sol naciente le quemaba los ojos, pero no apartaba la mirada de la carreta del orfanato, donde Luz y Tomás lloraban, custodiados por Ignacio. Mateo yacía en un catre improvisado, tosiendo sangre, vigilado por 2 peones. Doña Adriana presidía desde su balcón, Fanning con un abanico de plumas negras. El juez, con resaca de tequila, golpeó la mesa. Segundo juicio. Casilda Aguilar. Conspiración, robo y resistencia a la autoridad. Pena. Trabajos forzados de por vida en la mina El Rosario. La multitud, pobres, peones, comadres, murmuraba. Algunos escupían. Otros miraban de reojo el cuerpo de don Pedro, cubierto con una lona sucia en el callejón. Casilda alzó la cabeza, voz ronca por la sed. «Juez, lea la carta de mi marido. Prueba que los Altamira robaron mi herencia». Ignacio arrancó el papel de su rebozo y lo leyó en voz alta, burlón. «Casilda, la beta madre es tuya». Rió. «Fantasías de un loco. El borracho murió aplastado». Eusebio, arrodillado en la primera fila, sollozaba. «Perdóname, hija. Me obligaron». Casilda lo fulminó con los ojos. «Dios te juzgará, padre». Adriana bajó de su balcón, tacones resonando en la tierra. Se acercó tanto que Casilda olió su perfume caro, chocando con el hedor de sudor y miedo. «Dime dónde está la caja, viuda. Y tus hijos comen caliente esta noche». «Quémala conmigo», escupió Casilda. Un latigazo cruzó su espalda. Piel se abrió, sangre caliente corrió. Gritó, pero mordió el labio hasta sangrar también por la boca. Los niños chillaron desde la carreta. Luz forcejeó, arañando a un guardia. El juez levantó la mano. «Silencio. Hay un testigo final. El obispo de Durango envía mensaje». Un jinete sudoroso desmontó, entregando un sobre lacado con sello episcopal. El juez lo abrió, palideciendo. Lo leyó en voz baja primero, luego alto. Al juez de San Miguel. Recibí copia de documentos sobre mina El Rosario. Pruebas irrefutables de propiedad Aguilar. Ordeno juicio federal en Durango. Doña Adriana Altamira queda suspendida. Guardias eclesiásticos en camino. Obispo Ramírez. Silencio de muerte. Luego, murmullos como tormenta. Adriana arrancó el papel, lo rompió en confeti. «¡Falsedad! ¡Soborno episcopal!». Pero el jinete habló. «Don Pedro me dio la copia anoche. Cabalgué toda la noche. El obispo lo juró ante Dios». Casilda sonrió por primera vez, sangre en los dientes. «Te dije que la verdad flota, Adriana». La patrona palideció, chillando a Ignacio. «¡Mátenlos! ¡A todos!». 4 disparos al aire. Caos. La multitud se dividió. Peones leales corrieron a la carreta, pero otros, viudas, jornaleros, madres, se volvieron contra los guardias. Piedras volaron. Un herrero derribó a Ignacio de un martillazo. Casilda forcejeó las cuerdas. Un cuchillo viejo cortó sus ataduras. Mano de una comadre anónima. Corrió a la carreta, cargando a Tomás. Luz saltó sola. Mateo se incorporó tambaleante. «¡A la iglesia!», gritó Eusebio redimiéndose. «¡El túnel!». Corrieron bajo balas perdidas. Fuego lamía las paredes. Humo negro cegaba. Dentro, calor infernal. Eusebio abrió la piedra secreta con la llave de Rubén. Aire fresco brotó del túnel. «¡Bajen!», ordenó Casilda. «Yo cubro». Pero un guardia la tacleó. Raspó tierra, uñas arrancándose. Golpes llovieron, sangre en los ojos. Gritó nombres de sus hijos mientras la arrastraban de vuelta a la plaza. Adriana montó su caballo blanco, revólver en mano. «¡Acabemos esto!». Un disparo lejano. El caballo de Adriana relinchó, coceando. Cayó, aplastándola contra rocas. Grito inhumano. Pierna rota, hueso blanco asomando. Ignacio corrió a ayudarla, pero la multitud lo rodeó. Palos y azadas alzados.
Casilda, medio inconsciente, vio al jinete con cicatriz acercarse. Tú conoces a Rubén, jadeó. Él dudó, revólver bajo. Tu marido escapó. Vive en las sierras. Pero esto no es su guerra. ¿Por qué me ayudas? Porque Adriana mató a mi hermano. Y tú eres igual que él. La levantó. La llevó a un callejón seguro. Afuera, guardias eclesiásticos llegaban. Sotanas blancas, rifles. El obispo Ramírez desmontó, leyendo la orden papal en voz alta. Justicia divina. Casilda, vendada por comadres, abrazó a sus hijos en la sombra de la iglesia quemada. Mateo respiraba débil. Luz temblaba. Tomás mamaba su rebozo sucio. Eusebio se arrodilló. Recuperen la caja del túnel, es suya. Bajaron. Humo aún flotaba, pero la caja esperaba intacta. Documentos chamuscados en los bordes, pero legibles. Plata brillando. Arriba, el obispo interrogaba a Adriana, ahora en silla de ruedas, gritando maldiciones. Ignacio colgado de un árbol por la furia popular. Casilda salió a la plaza, caja en alto. «Esta tierra es nuestra, por Rubén Aguilar». Aplausos, lágrimas. El pueblo se arrodilló, pero el jinete susurró antes de irse. «Rubén te espera en la mina abandonada del norte. Ve con cuidado. No todos los Altamira están muertos». Casilda miró las sierras, esperanza y miedo mezclados. Sus hijos libres, su marido quizás vivo. La guerra no acababa, solo cambiaba de manos. La noche envolvía a San Miguel en un silencio roto solo por el crepitar de la iglesia moribunda. Cenizas flotaban como nieve negra. Casilda sostenía la caja de hierro contra su pecho, sintiendo el frío del metal contra su piel ampollada. Mateo respiraba entre jadeos en un catre de comadres. Luz vendaba su pierna sangrante, y Tomás dormía pegado a su falda, oliendo a humo y lágrimas secas. El obispo Ramírez bendecía la plaza, pero sus palabras sonaban huecas. Adriana, en silla de ruedas, maldecía desde una celda improvisada, custodiada por guardias eclesiásticos. Ignacio colgaba del árbol mayor, cuervos picoteando sus ojos ciegos. Casilda no celebraba. El jinete con cicatriz había desaparecido hacia las sierras, dejando solo una promesa. Rubén vive, pero los Altamira tienen hermanos en Chihuahua. La caja pesaba más que nunca. Documentos, plata, la llave, herencia de sangre. Un mensajero llegó al galope, polvo en la cara. «Señor Aguilar, del obispo, la hacienda es suya por derecho. Vaya ahora, antes de que los peones la saqueen». Casilda miró a sus hijos. Mateo asintió débil. «Ve, mamá, yo cuido a los pequeños». Luz apretó su mano. «Llévanos, somos Aguilar». El obispo ofreció escolta. 10 viudas del pueblo, madres como ella, con azadas y machetes. Comadres que habían perdido hijos en las minas, maridos en deudas. Sus rebozos negros ondeaban como banderas de venganza. Caminaron al unísono por el camino empedrado, el aire oliendo a jazmín quemado y miedo fresco. La hacienda Altamira se alzaba como un monstruo de adobe y teja roja, portones abiertos por peones huidos. Luces parpadeaban en las ventanas altas. Casilda empujó las puertas dobles. El patio central era un festín de opulencia. Fuentes secas, rosales pisoteados, mesas con platos de porcelana rotos. Olor a carne asada abandonada, vino derramado. «Revisen todo», ordenó Casilda. «Buscad cofres, cartas, lo que sea de las minas». Las viudas se dispersaron como hormigas. Una gritó desde la biblioteca. «¡Libros de cuentas! ¡Pagos a jueces!». Otra en los establos. «¡Documentos quemados a medias!». Casilda subió la escalera principal, escalones crujiendo bajo sus pies descalzos. Cada peldaño olía a cera de abeja y secretos podridos. En el dormitorio de Adriana encontró un escritorio de caoba. Cajones cerrados. Usó la llave de Rubén. Encajó perfecta. Dentro, cartas lacradas a Chihuahua, firmadas Número Federico Altamira. La viuda sabe demasiado. Envía hombres armados. Elimínala con los niños.
un mapa de túneles extendiéndose hasta la frontera, y un retrato. Rubén Aguilar, joven, sonriendo al lado de un minero anciano, su abuelo. Casilda tembló. Lágrimas cayeron sobre el papel. «Estabas aquí todo el tiempo». Un crujido la alertó. Doña Adriana, empujando su silla sola, entró rodando. Pierna vendada, rostro ceniciento. «Bienvenida a mi casa, ladrona». Casilda levantó el machete. «Es mía ahora, como todo lo que robaste». Adriana rió, gorgoteante. «¿Crees que ganaste? Mi hermano Federico viene con 20 pistoleros. Quemará este pueblo. Tú y tus ratas morirán primero». Casilda acercó la hoja al cuello flaco. «Dime dónde está Rubén». «No está muerto, ¿verdad? Lo encerramos en el túnel 7. Sobrevivió 2 días. Luego, silencio». Un grito desde abajo. ¡Fuego! Humo negro subió por las escaleras. Las viudas chillaban. Casilda miró por la ventana. Antorchas cabalgando desde el norte. Hombres a caballo. Rifles reluciendo. Federico Altamira lideraba, cara idéntica a Adriana, pero con barba gris. «Queman la hacienda», dijo Adriana sonriendo. «Moriremos juntas». Casilda la empujó al pasillo, atándola a la baranda. Bajó corriendo. Humo cegaba, calor lamía paredes. En el patio, viudas cargaban cofres, oro, papeles, joyas. Luz y Tomás habían llegado con Mateo en brazos de comadres. «¡Al túnel!», gritó Casilda. «¡Por la iglesia!». Pero el portón principal ardía. Federico gritaba afuera. «¡Ríndanse! ¡La viuda primero!». Disparos rajaron la noche. Una comadre cayó, machete en mano. Otra respondió con escopeta. Casilda abrió la trampilla secreta bajo la fuente del patio, marcada en el mapa de Adriana. Bajaron en estampida. Mujeres, niños, cofres. El túnel apestaba a azufre y ratas. La llave de Rubén abrió la puerta de hierro al final. Emergieron en la cueva del cerro, jadeando, cubierta de hollín. Arriba, la hacienda era pira funeraria. Federico maldecía, viendo humo. Pero el obispo Ramírez esperaba con fusileros federales, alertados por el mensajero de Pedro. Tiros cruzados. Adriana gritaba desde la ventana alta, llamas devorándola viva. Federico huyó herido hacia Chihuahua. Casilda abrazó a sus hijos en la cueva. Mateo sonrió débil. «Ganamos, mamá». «No aún», dijo ella. «Vamos por papá». Al amanecer, el pueblo aplaudió su regreso. La caja y cofres repartidos. Pozos para viudas, escuelas para niños. Eusebio redimido bendijo la tierra Aguilar. Pero Casilda no descansó. Tomó 3 caballos, plata para sobornos y partió al norte con Luz y Mateo. Tomás quedó con comadres seguras. Las sierras las tragaron, olor a pino y promesa. Encontraron la mina abandonada al tercer día. Entrada tapiada con tablas podridas. Rubén salió cojeando, barba hasta el pecho, ojos hundidos. «Casilda». Se abrazaron bajo la luna. Heridas, moretones, sangre mezclada. «Los Altamira volverán», dijo él. «Pero ahora luchamos juntos». El jinete con cicatriz apareció en la sombra. «Soy tu cuñado, Aguilar. Mi hermana murió por esto. Ahora soy tuyo». Casilda miró las sierras eternas, de viuda a guerrera, de polvo a plata. Pero en Chihuahua, Federico Altamira cargaba rifles. La guerra continuaba. El sol del mediodía quemaba las ruinas de la hacienda Altamira como un ojo vengador. Cenizas todavía humeaban entre los rosales chamuscados, y el olor a carne quemada se mezclaba con jazmín marchito. Casilda Aguilar cabalgaba al frente de su comitiva. Viudas del pueblo con azadas al hombro, niños en burros, Mateo erguido pese a las costillas rotas, Luz llevando las riendas de Tomás. Rubén, su marido resucitado, cojeaba a su lado en un caballo flaco, barba recortada pero ojos hundidos por meses de oscuridad en la mina. El jinete con cicatriz, su cuñado Salvador, cerraba la marcha, rifle cruzado en la silla.
El obispo Ramírez los esperaba en la plaza de San Miguel, con pergamino papal en mano. El viento agitaba su sotana blanca, levantando polvo que picaba en la garganta. Casilda Aguilar, por orden del arzobispado y el gobierno federal, se le otorga propiedad plena de la Beata Madre de El Rosario, la hacienda y todas las tierras usurpadas. Doña Adriana Altamira y su hermano Federico son prófugos. Justicia divina. Casilda desmontó, rebozo negro ondeando. Tomó el documento con manos callosas, aún manchadas de tierra del túnel. La multitud, ahora aliada, aplaudió. Comadres lloraban, alzando niños como trofeos. Padre Eusebio, redimido, derramó agua bendita sobre la caja de hierro abierta. Documentos, plata pura, la llave que lo inició todo. «No es mío solo», dijo Casilda, voz firme como sierra. «Es de todas las viudas que perdieron maridos en esas minas, de madres que dieron leche agria a hijos hambrientos. Abriré las puertas». Esa misma semana, la transformación comenzó. Las viudas convirtieron los establos en talleres. Unas hilaban lana de ovejas rescatadas, otras fundían plata en joyas simples, collares con espirales, como la marca de Rubén. Mateo, recuperándose, diseñó canales de agua del río para riego. Luz enseñaba a leer a los pequeños en el salón principal, donde antes Adriana banqueteaba. Tomás, el menor, corría libre entre gallinas gordas, riendo por primera vez en meses. Casilda supervisaba desde el balcón chamuscado, con Rubén a su lado. Él apretaba su mano, cicatrices frescas en los dedos, de tanto raspar roca para escapar. «Pensé que te había perdido para siempre», murmuró él, besándole la sien. «Y yo creí que estabas muerto», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro huesudo. «Pero los muertos regresan cuando hay justicia por cobrar». El pueblo renació. Pozo comunitario en la plaza, escuela con pizarra de la biblioteca de Adriana, mercado donde jornaleros vendían sin intermedios. Las comadres bautizaron el lugar, Hacienda de las Viudas. Cada amanecer sonaban campanas, rescatadas de la iglesia quemada, llamando a trabajar la tierra, no a arrodillarse ante patronas. Don Pedro recibió sepultura digna bajo un mezquite, su pala clavada como cruz. Salvador, el cuñado, patrullaba las sierras con peones leales, cazando rastros de Federico Altamira. «Vive en Chihuahua, con mercenarios, pero caerá», juraba. Una noche de luna llena, Casilda caminaba sola por los jardines restaurados. Olía a tierra fértil, rosas nuevas plantadas por manos de viudas. Sentía el peso del anillo de Rubén en su dedo, el mismo que vendió por pan en sus días de miseria, ahora recuperado de un cajón secreto. Un crujido la alertó. Se giró, machete en mano. Un desconocido emergió de las sombras. Hombre alto, traje raído, sombrero bajo. Extendió la palma. Un anillo idéntico al de ella, grabado con la serpiente y cruz de los Altamira. «¿Quién eres?», preguntó Casilda, voz baja pero acero. «Federico Altamira», sonrió, dientes amarillos. El hermano olvidado. Mi hermana subestimó a las ratas como tú, pero yo no». Casilda no retrocedió. El aire se cargó. Grillos callaron. «Estás en mi tierra». Él rió suave. «¿Crees que un papel papal me detiene? Tengo hombres en Durango, Chihuahua, hasta Juárez. Quemaré esto de nuevo. Tus hijos primero». Rubén apareció silencioso, rifle alzado. Salvador flanqueó desde los rosales, cuchillo listo. Mateo y Luz observaban desde el balcón, pequeños pero fieros. Federico miró alrededor, sonrisa muriendo. «Son muchos». «Somos un pueblo», dijo Casilda, «y tú eres uno solo». Él dio un paso atrás, pero tropezó con una raíz nueva. Salvador lo derribó de un golpe. Lo ataron con cuerdas de las viudas, arrastrándolo al centro del patio. La luna iluminaba su cara derrotada. Casilda se arrodilló frente a él. «¿Por qué? Mi abuelo trabajó estas minas. Tu familia robó». Federico escupió sangre. «Porque los fuertes toman. Los débiles rezan». Ella negó con la cabeza. «Los fuertes protegen». Al amanecer,
Lo entregaron a los federales, con su anillo como prueba. El obispo certificó el fin. La dinastía Altamira cae. Justicia poética. Semanas después, Hacienda de las Viudas prosperaba. Escuelas llenas, pozos fluyendo, plata fundida en estatuas de madres con niños. Casilda, ya no viuda, presidía con Rubén. Sus hijos crecían fuertes. Mateo capataz, Luz maestra, Tomás soñador. Pero una carta llegó de Chihuahua. Somos más Altamira. La sangre no muere. Casilda la quemó en la chimenea, viendo las llamas danzar. Miró las sierras eternas, donde vivían leyendas de minas malditas y viudas invencibles. No volverán, dijo Rubén abrazándola. Volverán, respondió ella sonriendo, y estaremos listas. El viento trajo el tañido de campanas lejanas. San Miguel dormía en paz, pero Casilda Aguilar velaba. De rodillas en la miseria a jefa de su destino, del polvo al poder. Y en las noches claras, juraba sentir a don Pedro susurrar desde la tierra. La llave siempre fue tuya, muchacha. Ven.